Listo, estamos grabando. Buenas noches a todos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Para aquellas personas que están viendo esta grabación, espero que también se encuentren bien donde sea que usted se encuentre. Vamos a orar y vamos a iniciar esta tercer clase en el volumen 9 Historia de la Iglesia. Permíteme orar, acompáñeme usted en oración donde se encuentre y vamos a dar inicio. Padre, muchas gracias. Lo doy por una vez más darnos la oportunidad de estar en este tiempo, en este lugar reunidos a, a pesar de la distancia, donde sea que se encuentren mis hermanos, ya sea que estén viendo esto en vivo o que lo estén viendo pregrabado. Le damos gracias por sus vidas, Señor. Le pedimos que bendiga sus ministerios y sus vidas, sus familias, y que esta clase en realidad sea de bendición para ellos, Padre. Ayúdeme, Señor, a poder dar a esta clase de la mejor manera posible, con el objetivo siempre de poder bendecir a su pueblo y los hermanos que de parte de ellos también ellos bendicen a su iglesia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, una vez más. Estamos estudiando el libro, volumen 9, Historia de la Iglesia, ¿no? Esta es una perspectiva. Perspectiva, en realidad, lo que significa es un repaso muy breve, un repaso muy rápido de lo que tiene que ver con la historia de la Iglesia. El doctor Juan, el pastor Juan, el lunes pasado, él estuvo haciendo un análisis de la historia prácticamente por un milenio y lo hizo en una hora y media, y eso que con problemas técnicos. Así que si él pudo hacer 1000 años en una hora y media, déjeme ver cómo yo puedo cubrir 200 años de historia. Lo que vamos a estar viendo hoy va a ser en su libro de texto, la página 119 a la 132. Y lo que vamos a estar cubriendo son aproximadamente unos 200 años de historia de la iglesia. Tengo que ser sincero con ustedes, va a ser un vistazo, como dicen, abuelo de pájaro, así rápido, nada más para poder indagar. Les voy a compartir algunos recursos con los que usted puede eventualmente ir, revisar y estudiar por su propia cuenta, y así usted puede educarse mejor en este tema. Son temas muy lindos y la historia de la iglesia de verdad que es muy linda, pero es bastante amplia y muchas personas pues no pueden cubrir esto en un corto tiempo. Y entonces estoy estimando el poder hacer este estudio en un lapso de aproximadamente, Dios mediante, una hora. Entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces en su libro de nuevo de texto, página 119 a la 132 que vamos a estar cubriendo aproximadamente del año 1305 después de Cristo a 1517 después de Cristo. Ahora, para ayudarle a usted y también de hecho para ayudarme a mí, para serle honesto, en tener nuestra mente ordenada en cómo vamos a cubrir estos 2 siglos de historia, quise poner un pequeño como bosquejo de lo que estaré hablando en esta clase. Esto le va a ayudar a usted a mantener un orden en lo que vamos a estar hablando en esta sección. Voy a ser específico en las cosas que vamos a estar cubriendo y vamos a ver 2 aspectos de lo que es la historia. Número uno, qué es lo que estuvo pasando en la historia de la iglesia durante este tiempo y cómo estos eventos, cómo estos eventos tuvieron un impacto en lo que tiene que ver con las doctrinas principales de la teología, ¿no? En la teología en sí, especialmente en la Iglesia Católica, Católica Romana, para ser más específico. El pastor Juan, el estudio pasado, él explicó que católico significa universal y no se refiere necesariamente a una iglesia, pero en nuestro contexto, usualmente cuando nosotros decimos católico, pues entendemos que nos referimos a la Iglesia Católica. Bueno, aquí podré estar intercambiando las dos palabras, pero quiero que sepan que en esta clase, cuando estoy diciendo católico, estoy hablando dentro del contexto de la religión. Estoy hablando de la religión católica romana. Estaré diciendo católica romana, católica o católica romana, cualquiera de las dos. Y así usted sabrá de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando? Del cautiverio babilónico de la iglesia. Eso te lo encuentra en su página 119. El gran cisma papal, la reforma de la conciliaridad y versus el papado. Ahí lo vamos a ver eso, que es la teología, perdón. Vamos a conocer 2 personajes de la pre-reforma que fueron críticos de la iglesia y lo que estaba pasando en ese tiempo. Vamos a ver lo que es el humanismo
y el Renacimiento, es una influencia, y como estos dos movimientos influenciaron la teología. Y por último, estaremos examinando algunas de las doctrinas principales debatidas durante este periodo, no de una manera extensa y no de una manera completa, pero algunas teologías que estuvieron debatidas principalmente durante este tiempo. Ahora, aparte del libro de texto que usted tiene, yo le podría recomendar un libro que de hecho acá lo tengo, lo traje para que usted lo mire. Este es un libro que yo tuve que utilizar en mi clase de teología histórica. Es la obra de Justo González, un historiador, tremendo historiador que nosotros tenemos hispano en cuanto a la historia de la iglesia. Y él tiene muchas ediciones, diferentes tipos de libros, que algunos de estos volúmenes usted los puede encontrar en el internet. Algunos de esos tal vez al final de la clase o otra vez por texto, no sé cómo, estaremos compartiendo esos vínculos por si usted quiere leerlo. Sé que cuando le damos una clase al mismo tiempo le recomendamos otros libros y posiblemente usted no va a tener tiempo de leer ninguno de estos, pero por lo menos ya sabe dónde encontrar estos recursos. El día de mañana, si usted quiere leer acerca de la historia de la iglesia, lo puede hacer. Ahora, de la manera en como Justo González divide la historia, pues varía en cuanto a fechas con otros historiadores, pero por lo general casi todos están de acuerdo en que hubieron etapas en donde la historia de la iglesia se fue desarrollando. Por ejemplo, del año 0, el año 33, ¿no? En el tiempo de Cristo, hasta el año 313 se puede categorizar eso como la iglesia antigua. Y así usted va a ver que está en diferentes secciones, la iglesia antigua, el imperio cristiano, la baja edad media, la alta edad media, el fin de la edad media y la conquista de la reforma, y hay más, pero hasta ahí llegamos según lo que estamos cubriendo en esta clase. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es en la teología histórica o la historia de la iglesia, para poder cubrir ciertas áreas, por ejemplo, en el año 300, los primeros 2 siglos de la iglesia, 2 o 3 siglos de la iglesia, lo que se estuvo cubriendo fue principalmente la deidad de Cristo, la Trinidad y la salvación. Fueron aspectos teológicos que se estuvieron discutiendo. Ahora, algo que usted debe saber es que no es que estos argumentos teológicos se inventaron en ese tiempo o hasta en el año 300 se inventaron. No, no significa esto, sino que fueron refinándose, fueron elaborándose, procesándose más. Y usualmente un aspecto teológico se refinaba como la deidad de Cristo cuando un hereje se levantaba y negaba algo en particular de esa edad. Entonces había un concilio y se definía con más precisión lo que esa doctrina enseñaba. Entonces, por ejemplo, en el Imperio Cristiano del año 313 al 476 se debatió mucho lo que es la cristología, la naturaleza de Cristo, la deidad de Cristo, la relación entre la humanidad y la divinidad de Jesucristo, culminando en el Concilio de Calcedonia en el año 451, que afirmó que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en una sola persona. También se habló de la autoridad de la iglesia, el papel y la autoridad que la iglesia tenía con sus líderes, especialmente en el obispado en Roma, ¿no? También se hablaba en ese tiempo, en el Imperio Cristiano, acerca de la doctrina de la Trinidad, aunque se estaba apenas desarrollando y estaba continuamente elaborándose a través de los siglos. Ya cuando llega al año 476 al 1500, ahí hay diferentes divisiones también, pero no quise meter todas esas divisiones. Ahí es donde entramos en lo que se le llama la Baja Edad Media y se discutieron temas importantes como la Eucaristía, la penitencia, el filioque, en la Eucaristía, el entendimiento de la presencia de Cristo en la Eucaristía, en lo que era el pan y el vino en la Santa Cena, a lo que se le llamaba especialmente en la naturaleza de la transubstanciación, es decir, si cuando uno comía el pan, bebía el vino, si literalmente estaba comiendo la carne de Cristo o no y tomando la sangre de Cristo o no, esas discusiones. También se hablaba de la penitencia, lo que era la práctica tanto teológica como práctica de la penitencia, incluyendo lo que son los sacramentos de la confesión, el filioque, que fue la controversia acerca de la cláusula allá en Creo Nicena que decía y del Hijo, ese que hablaba acerca del tema de la unión entre Dios y todos esos temas no fueron debatidos durante ese tiempo. Después llegamos al tiempo en el año
1354 a 1303 de la Alta Edad Media, y ahí se discutieron temas teológicos como la investidura, la pobreza apostólica y la universalia. En la investidura, prácticamente lo que se hablaba era que quién tenía la autoridad sobre asuntos espirituales o temporales de la iglesia, si los gobernantes o la iglesia. Y si alguien ponía, por ejemplo, a un líder religioso, quién era el que tenía la autoridad de investir de autoridad a esta persona, si era la, la religión, por así decirlo, o era el gobierno, por así decirlo. Entonces ahí se discutió ese tema. Se hablaba de la pobreza apostólica, que fue algo que se desarrolló más a partir de, el primer milenio. ¿Por qué? Porque estaba viendo la riqueza de los papas, que el lujo en lo que ellos vivían, y estaban llamando ellos a un movimiento de alejarse de las cosas materiales. También se mira la universalia, que fueron detalles o discusiones que fueron más teológicas de lo que fueron más filosóficas, perdón, de lo que fueron teológicas, ¿no? Pero esto fue dándole forma al pensamiento siguiente, que es la etapa donde nosotros entramos, el fin de la Edad Media. En ese tiempo, en el año 1303, 1305 al 1553, 1557, es donde se empieza a discutir temas que tenían que ver con la autoría papal, la predestinación y la justificación. Entonces, en el tema de la autoridad papal se habló de la crisis del papado, especialmente durante el cisma del Oriente, que vamos a hablar de esto en esta clase. También se discutieron temas de debates teológicos sobre la gracia, la libre voluntad, de la predestinación, la prefiguración de que fue prácticamente lo que apercutó a la reforma, y la justificación, que fue más desarrollado durante el tiempo de la reforma, ya para el año 1500. Y tenemos en el año 1453 al 1600 temas que ya tienen que ver más específicos con la reforma, como la justificación por fe, que fue uno de los temas centrales de Martín Lutero, la sola escritura, que era la discusión entre quién es que tenía la máxima autoridad, si la iglesia, la tradición o la palabra del Señor. Y también la discusión sobre los sacramentos, el número, la naturaleza, la eficacia de los sacramentos y todas esas cosas que fueron discutidos en esa clase. No vamos a estar hablando en esta sección de esa clase del 1553 al 1600. Eso va a ser discutido en la siguiente, posiblemente, ¿no? Va a ser discutido en la siguiente, pero hoy nos vamos a enfocar en específico, nos vamos a enfocar en el fin de la Edad Media, que es lo que está cubriendo acá en su libro de texto, de la página 129, si no me equivoco, a la 132. Y sí, a la 132. Ok. Entonces, por un momento enfoquémonos en esa zona. Quiero que usted lo que haga es que mentalmente, para que no se confunda, ¿no? Se ubique, si hay 2000 años, estamos hablando nada más de este pedacito acá, en donde se habla del año 1300 a 1500. Ahí donde vamos a estar ubicados, y vamos a hacerlo de una manera breve. A esto se le llama el fin de la Edad Media. Durante este periodo hubo cambios tremendos en la historia de la humanidad, pero en la historia de la iglesia igual. Cambios políticos, cambios culturales, cambios tecnológicos, cambio en la sociedad definitivamente, que de alguna manera impactaron lo que es la doctrina de la iglesia, impactaron la credibilidad de la iglesia, en este caso la iglesia católica, y que incluso sentaron las bases, el año 1300 a 1400 sentaron las bases para la reforma protestante en el siglo XVI en Europa. Entonces, este tiempo es muy importante y significativo para nosotros entenderlo, porque esto afectaría la reforma y de paso afecta hasta el día de hoy todo lo que nosotros entendemos de lo que es la iglesia en la actualidad. Entonces vamos a ver primero, según el bosquejo que le di anteriormente, lo que es el cautiverio de la iglesia y qué significa eso, el cautiverio de la iglesia. El cautiverio de la iglesia vamos a empezar aquí, en los años 1300 aproximadamente. Fue un tiempo bastante complicado en la Edad Media. Fue un tiempo de guerra,
de peste y de corrupción política. Lo que significa, de hecho, a este tiempo es lo que se le conoce como la era oscura. La era oscura. Por un lado, existía una peste terrible. Me recordó bastante, por ejemplo, al virus este COVID, ¿no? Cómo se regó en todo el mundo. Pero en este caso fue una peste que se le llamaba la peste bubónica en Europa. Esta peste era transmitida por medio de pulgas, que estas pulgas estaban en insectos o animales como las ratas, y entonces saltaban al humano, le picaban y se transmitía una enfermedad. Entonces lo que sucedía en este tiempo era que eh, se desarrolló esta peste en toda Europa y prácticamente el 10% de la población a nivel de Europa entero murió por causa de esto. Esa imagen que usted tiene ahí es una representación de lo que, de los médicos de ese tiempo. Ellos se ponían este tipo de máscaras porque ellos pensaban que eso los iba a proteger. Usted sabe, así como nosotros y el COVID, que pensaba que una mascarita no iba, algo así. Ellos pensaban que eso los iba a proteger y ellos se cubrían todo. Tal vez usted antes había visto esas imágenes y pensaba que tal vez era alguna práctica satánica o algo por el estilo, pero no. Esto era que eran doctores, eran médicos que buscaban cómo protegerse porque no querían infectarse y estaban intentando estudiar esta enfermedad. Esta enfermedad causaba, metía una bacteria que se llamaba Yersinia pestis y entonces era, lo que hacía era que corrompía la piel y hacía diferentes cosas. Aquí tiene otra imagen más o menos para que mire. La forma bunínica se caracterizaba por la inflamación repentina de los ganglios de la piel, ¿no? Tenía fiebre alta, escalofríos, dolores de cabeza, fatiga y en algunos casos manchas negras en la piel debido a una hemorragia que le daba por causa de ese tipo de peste, ¿no? Si no se trataba a tiempo, esa enfermedad era mortal y mataba a cuánta persona se infectaba. Y a esto es lo que se le conocía como la muerte negra que fue regado en Europa, en Asia, en África durante este tiempo. Entonces, lo triste de esto es que tanto la iglesia como la gente culparon a los judíos de que por culpa de ellos es que tenían esta peste y lo que hicieron es que empezaron a haber una masiva persecución contra los judíos. Pero también no tan solamente contra los judíos, sino que empezaron a echarle culpa a la gente diciendo que por brujerías es que la gente estaba infectada y una masiva persecución en contra de mujeres que terminaban quemadas en la hoguera. Y la iglesia, el papel que la iglesia estaba jugando en ese tiempo era una donde era un juez y un ejecutor a la misma vez. Ellos salían a juzgar, agarraban cantidades de gente, las mataban, las quemaban y hacían cuanto desastre querían. Ahora, por encima de esto, durante este mismo tiempo, estaba lo que se le llamó la Guerra de los 100 años. Esta Guerra de los 100 años fue una guerra que duró un poco más de 100 años, de hecho, entre Francia e Inglaterra. Esta guerra llegó a envolver prácticamente todo el continente europeo y se debió originalmente a cuestiones dinásticas de entre un rey y otro rey, pero también a que Inglaterra tenía extensas posesiones en lo que hoy es Francia. Entonces la guerra estaba entre Francia y estaba entre Inglaterra y había un gran conflicto entre ambos países y esta guerra duró 100 años. Fue en esa guerra, más o menos, que se distinguió, yo no sé si usted ha escuchado la famosa Juana de Arco, bueno, una campesina que luchó, peleó, ¿no? Y que eventualmente ganó una guerra, pero después fue condenada por la misma iglesia católica como una herética, como una bruja, y fue muerta en la hoguera en 1431. Bueno, durante este tiempo fue donde sucedió todo eso. Y al fin de la guerra, casi todas las posesiones inglesas del continente europeo habían pasado a manos de Francia. Entonces Francia estaba ganando, ¿no? Esa dicha guerra. Y durante todo este tiempo, lo que la iglesia estaba haciendo era estar por debajo del conflicto en la guerra de los 100 años, recibiendo protección de parte de Francia, ¿no? Entonces ellos estaban como a la sombra de Francia
sirviendo a los intereses del rey de Francia, lo cual creó un resentimiento en el pueblo porque miraron la corrupción de la iglesia, que estaba más preocupada por servir en el aspecto político que servir en el aspecto religioso, eclesiástico en la comunidad. Entonces empezó a haber una ruptura en la manera, en el concepto de la gente, en cómo miraba la iglesia y la corrupción que la misma iglesia tuvo y se desenvolvió en este tiempo. Ahora, lo que sucede es que durante este tiempo viene y empieza a caer lo que se le llamaba el feudalismo. Ahora, el feudalismo es, era la alianza que existía entre un rey y el pueblo. Lo que un rey hacía era lo siguiente: el rey asignaba terrenos a una familia, y lo que pedía o demandaba el rey de la familia era su alianza. El día de mañana, si necesitaba de estas personas para ir a la guerra o ayuda financiera para financiar una guerra o lo que sea, aspecto político, una votación, lo que sea, entonces el rey sabía que podía contar con esta gente. Pero entonces el nacionalismo empezó a formarse y empezó a caer el feudalismo. Es decir, la gente ya no quería tener simplemente un gobernante, un pueblo, sino que quería empezar a votar por sí mismo y tener voz en sus opiniones, sin que hubiera una represalia contra ellos. La gente, en otras palabras, empezaron a pensar por sí mismas, como ciudadanos, en vez de como simplemente pertenecerle a un rey. Y si usted se fija en lo que estoy intentando mostrar en esa imagen, es que la gente empezó a moverse de una alianza hacia un rey a una cultura en donde empezaba a desarrollarse la cultura misma, el negocio, el comercio, el arte, el dejar de pertenecer a un rey y que el rey hiciera lo que le daba la gana, o en el sentido de una iglesia pertenecer a un papa y el papa quisiera lo que le diera la gana, sino que empezaron ellos a decir un momento, nosotros también tenemos voto, también tenemos derechos, queremos poner nuestra opinión en este asunto y votar como ciudadanos y elegir y tener una opinión, una voz, una voto. Todo eso se estaba desarrollando durante este tiempo. Ahora, si nos enfocamos un poco en lo que es la Iglesia Católica, durante ese tiempo, el Papa Bonifacio octavo. Tuve que regresarme un poquito antes del 1305, como lo que estamos leyendo acá, ¿no? Para entender un poco cuál fue el decaimiento de 1305. El Papa Bonifacio octavo, quien estaba convencido de la autoridad del Papa, que él estaba convencido que la autoridad del Papa estaba por encima de cualquier autoridad, tanto religiosa como secular. Él trató de tomar todo el posible poder que hubiera, tanto religioso como gubernamental. Y entonces, usted puede leer un poco de eso en la página 124 de su texto del libro. Lo que el Papa Bonifacio intentó establecer fue ponerse a sí mismo, no son solamente como el supremo pontífice de la Iglesia Católica, sino también como el César y como el emperador, siendo no obstante un hombre corrupto e inmortal. Él quería estar por encima de reyes, él quería estar por encima de cualquier persona. Y entonces, en 1296, perdón, él había publicado una bula. Bula se le llama a un documento que viene de parte del Papa, B-U-L-A. Una bula es un documento que el Papa edita, en donde él saca leyes y él dice, él pone sus órdenes de lo que quiere que el pueblo o el aspecto religioso, las religiones cumplan, ¿no? Y entonces él sacó una bula que se llamaba Clesiris Laicos, en que él ordenaba la excomunión a todo gobernante que intentara cobrar impuestos al clero o cualquier clero que lo pagaba. Es decir, que él decía que el rey no tenía derecho de cobrarle a la iglesia impuestos, y que cualquier rey que intentara cobrar impuestos entonces iba a ser excomulgado, y que cualquier persona incluso que pagara dicho impuesto también iba a ser excomulgado. Y entonces el rey de tanto de Inglaterra como en Francia no le gustó esto, y lo que sucedió fue que en 1999 el Papa Bonifacio
sacó otra bula que le llamaban Unan Sactan para combatir la oposición que se levantó contra él, de tanto del rey de Inglaterra como del rey de Francia. Ahora, este documento declaraba que todo ser humano estaba sujeto al Papa romano. Preste atención porque esto es muy importante. El Papa Bonifacio dijo en esa bula de que todo ser humano estaba prácticamente bajo el control de él. Entonces, en una reunión, el rey Felipe, como lo puede ver en esa imagen, no toleró esa burla, no aceptó eso, y el 7 de septiembre de 1303 se produjo el episodio que se llama el episodio de Anagni, o la bofetada de Anagni, o la humillación de Anagni, dependiendo del historiador que usted lea. Lo que el rey hizo en ese caso, el rey Felipe, fue que le dio una bofetada al Papa Bonifacio enfrente de todo el mundo, y esa fue la gran humillación del Papa. Ahora, algunos historiadores dicen que no fue una bofetada a mano, sino más bien fue como una bofetada moral, por así decirlo, de labios, por así decirlo, pero la mayoría sostiene no, que fue una cachetada que le dio a ese señor enfrente de todo el concilio religioso y político que estaba enfrente de él. Y lo que sucedió fue que a partir de ese momento, por la ambición de Bonifacio de querer estar por encima de todo el mundo y prácticamente querer ser Dios, entonces el poder y la influencia papal empezó a decaer, empezó a caer. Ahora, Bonifacio de hecho fue encarcelado y poco tiempo después él murió. Y lo que el rey Felipe hace es que en 1305 el rey Felipe IV instaló su propio papa, pero lo hizo en Francia. Quiero que recuerden que las sedes del papa o las sedes de la Iglesia Católica Romana están en Roma, Italia. Y sin embargo, el rey Felipe de Francia, él en Francia, no en Roma, en Francia, él puso su propio rey. Entonces, perdón, su propio papa. Lo que él hizo fue que llamó a un arzobispo francés llamado Clemente V, y él instituyó a Clemente V como el nuevo papa e instaló las sedes de papales. En vez de hacerlo en Roma, lo hizo en Francia, en una ciudad llamada Avignon, en Avignon, Francia. Entonces, eso fue un gran problema, porque una vez que este nuevo papa instalado por el rey mueve las sedes de Roma y las mueve hacia Francia, entonces empezó a haber una ruptura interna y en la sociedad de la manera en cómo la gente miraba el papado. Entonces quiero que usted lo piense en esta manera, poniéndose en ese lugar, en ese tiempo. Imagínese el escándalo que sucedía cuando la Iglesia Católica, aquella que prácticamente estaba gobernando todo el mundo, estaba prácticamente colapsando enfrente de tus ojos, ¿no? Y el problema es que la reputación que los papas tenían era muy mala. Por ejemplo, este papa francés de Aviñón tampoco fue muy popular, ya que él fue criticado por conceder Cuando la indulgencias tenga, y me por la avisa malversación de fondos. para Ellos estaban desconectarme interesados de... tanto en el poder como lo estaban interesados en dinero y placeres. Ahora, vamos a hablar un poco más adelante de lo que es indulgencias. Al mismo tiempo, el Papa estaba beneficiándose de la protección y los lujos prácticamente de Francia mientras estaba sucediendo la guerra de los 100 años arriba. Y todo esto llevó a una etapa que en su libro de texto, usted lo tiene ahí, déjeme ver en qué página está, es en la página 121. Página 121 en adelante, usted va a ver que habla acerca de el cautiverio babilónico. Ahora, ¿qué es el cautiverio babilónico? El cautiverio babilónico se refiere al periodo entre el año 1305-1309 al año 1377, cuando los papas residieron o vivieron en Aviñón, Francia, en vez de Roma, Italia. Con el nueva sucesión del Papa Clemente V,
por el rey que lo puso en Francia, en esta ciudad, Aviñón. A partir de ahí vinieron 7 nuevos otros papas durante un tiempo de aproximadamente 72 años. Entonces, estos 70 años de que la Iglesia Católica fue movida de la ciudad de Roma a Francia, es contrastada, lo utilizan como un ejemplo de lo que le sucedió a los israelitas cuando fueron cautivados allá en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Babilonia, en el nombre de una analogía del cautiverio babilónico de los judíos cuando fueron exiliados a Babilonia. Y este periodo es visto como cautiverio por parte de Francia, porque la iglesia se percibía como estando bajo la influencia excesiva de los reyes franceses, lo que comprometía su autonomía y su autoridad espiritual. Este movimiento del cautiverio babilónico en la Iglesia Católica Romana tuvo un impacto en lo que tenía que ver con su autoridad papal. Y hubo muchas tensiones políticas entre Francia y Roma, que fue una crítica por muchos contemporáneos de cómo su decadencia, tanto moral y la corrupción de la Iglesia, era notable en todo el mundo. Y así como también la pérdida de su autoridad espiritual y la política del papado. Entonces tenemos la siguiente historia. Por causa del primer papa que quería hacerse prácticamente Dios, fue abofetado por un rey. Este rey puso a un nuevo papa y este papa movió la sede de Roma a Francia y estuvo ahí por 72 años aproximadamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto lleva a lo que se llama el gran cisma papal. El gran cisma papal, que usted lo tiene en su página 125. El gran cisma papal representa uno de los periodos más conflictivos y divisivos de la historia de la Iglesia Católica, caracterizado por la existencia simultánea de varios rivales, cada uno con su propia corte y cada uno con sus propios seguidores. Este cisma, se le llama cisma porque fue el punto máximo, el punto más alto, no solo desafió la unidad de la iglesia en sí, sino que también plantó preguntas fundamentales sobre la autoridad y la espiritualidad dentro del cristianismo occidental. Miremos lo siguiente, para que entendamos la historia. Después del cautiverio babilónico, que ya le dije que fueron 72 años aproximadamente allá en Francia, Gregorio XI, el Papa Gregorio XI, regresó de Aviñón, Francia, a Roma, Italia, y regresó, es decir, movió las sedes de Francia a Roma, y fue una gran celebración lo que sucedió en este tiempo. Eso fue en 1377. Entonces, por fin había una unidad nuevamente papal y católica, y por fin el pueblo estaba una vez más viendo la restitución de la iglesia, pero sucede algo malo. Al año siguiente, en 1378, este papa Gregorio XI muere. Y a partir de su muerte hay un gran problema, y es esta pregunta: ¿quién va a ser el sucesor de este nuevo papa? O de este papa, perdón, que acaba de fallecer. Y ahí usted más o menos tiene esa historia en la página 125 de su libro. Sucedió lo siguiente, recuerde, en Francia estaba el papa por 70 años, pero después se mueve para Roma. Mantenga estas dos ideas: Francia y Roma. El Papa Gregorio se mueve para Roma y ahora está ahí, pero al año siguiente muere. Y la pregunta es, ¿quién va a reemplazar a este Papa? Y entonces los cardenales que estaban en Francia dijeron, bueno, nosotros vamos a elegir un Papa y que sea francés. Pero los romanos, o la gente en Roma, en Italia, dijeron, no, nosotros somos los verdaderos cardenales y nosotros vamos a elegir un Papa. Y ambos eligieron un Papa. Los cardenales franceses eligieron a Clemente VII como el Papa, mientras que los cardenales romanos eligieron a Urbano VI como su Papa, y entonces habían dos papas. Esto por primera vez se entendía claramente la gran división en la Iglesia Católica, que habían dos papas. Se entiende que habían otras circunstancias donde en un mismo año hubieron hasta 3 o 4 diferentes papas, pero era porque uno moría y el otro lo reemplazaba. Pero en este caso no, habían dos papas que estaban declarando ser papas a la misma vez.
Y las naciones, especialmente, ellos tomaron partido de esto, ellos aprovecharon. Por ejemplo, Escocia y Francia reconocieron a Clemente, no, el Papa francés, mientras que en Alemania e Inglaterra e Italia, ellos miraban más a Urbano V como el Papa romano. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que en Aviñón, ellos decidieron, los papas habían nombrado un gran número de cardenales franceses. Estos cardenales, cuando estuvieron descontentos con la manera en cómo estaba tomando el rumbo el papa en Roma, sencillamente declararon y dijeron que la elección del nuevo papa en Roma no era válida y ellos eligieron el suyo propio. Y así sucedió que hubo dos papas al mismo tiempo, uno en Roma y uno en Aviñón. Ahora, puesto, al morir estos, otros tomaron sus lugares. Lo que resultó fue dos líneas paralelas de papas, cada una declarando una línea legítima e ilegítima del otro. Y a esto es lo que se le conoce como el gran cisma papal. De hecho, llegó un momento en que ambos, ¿no? Papas estaban peleándose el uno contra el otro. Interesantemente, el uno excomulgaba al otro y el otro excomulgaba al uno. Y si alguien tenía un papa que era seguidor, el papa de este otro excomulgaba a los feligreses de este papa y al mismo tiempo este otro papa excomulgaba a los feligreses de este otro papa. Y entonces uno, tanto el Urbano como el Clemente, se excomulgaron el uno a otro. De esa forma, toda la cristiandad se encontró que estaba prácticamente excomulgada. Y todos los católicos durante este tiempo estaban literalmente excomulgados por causa de estos dos papas. Los fieles católicos estaban confundidos. Tenían delante a dos personas que decían que reclamaban el ser representantes de Dios y de su iglesia. El caos era tremendo. Muchas diócesis con dos obispos, monasterios con dos abades, órdenes religiosas con dos generales, parroquias con dos párrocos, y así, etcétera, ¿no? Uno en clementino y el otro urbaniano, y se dividían. Y llegó un momento en que al haberse cancelado prácticamente el uno con el otro, hubo un concilio y decidieron elegir otro papa que supuestamente era el papa ya, el último, y en un momento durante este tiempo hubo tres papas. Era un tremendo caos. Y esto llevó a discusiones que tenían que ver tanto políticas como religiosas, pero más religiosas que políticas. Por ejemplo, en la página 125, usted lo puede leer, hubieron concilios, diferentes concilios que se intentaron resolver este gran problema, ¿no? Por ejemplo, en 1409 tuvo el Concilio Universal de la Iglesia que fue convocada en Pisa, Italia. Este concilio despidió a los papas Clemente VII y Urbano VI y eligió a otro, pero como ninguno de los dos papas reconoció esta decisión, sino que se mantuvieron firmes, llegó a haber hasta tres papas. Este es el comentario que tenemos en la página 125. Durante 5 años permaneció esta situación hasta que se convocó en 1414 el concilio de Constanza, un concilio muy importante. El concilio de Constanza traza de 1414 a 1418 más o menos, en donde finalmente se resuelve el problema del cismo papal, eligiendo a un solo papa llamado Martín V como el papa legítimo de la Iglesia Católica Romana. Ahora, esto muestra un tema interesante, porque el papa es elegido por un concilio, por lo tanto, ahora ya el papa no es el que tiene la mayor autoridad dentro de la Iglesia Católica, sino ¿quién? El concilio. El concilio, entonces ahora está por encima del Papa. Y eso fue otra discusión que se tuvo que hablar acerca de eso, de que quién es el que tenía la autoridad máxima y suprema dentro de la Iglesia Católica Romana. Esto llevó a un concilio en Florencia en 1445 y el concilio de Trento en 1563. Un debate. Y nota aparte, para serle sincero, ¿no cree usted que eso pasa hasta dentro de nosotros? ¿Quién tiene la máxima autoridad en su iglesia? ¿Los diáconos o el pastor? Es una discusión seria, pero si imagina usted, esto era a nivel de toda una estructura religiosa, no simplemente una iglesia local. Y eso es lo que se estaba intentando debatir. Ahora, según el bosquejo de lo que tenemos para hoy, llegamos a lo que es la teología de la conciliaridad versus el papado. Hago una pequeña recapitulación antes de seguir.
Tenemos que el Papa quiere ser gobernante por encima de reyes y por encima de cualquier persona. Y ese orgullo humano de querer ser como Dios fue que hizo que recibiera una cachetada de parte del rey y prácticamente su autoridad, tanto religiosa como su influencia popular, bajara. Ese rey eventualmente muere y un papa, perdón, es establecido, pero en Francia, no Roma. Las sedes se mueven de Roma hacia Francia y pasan ahí 72 años. Después, con el siguiente papa, Gregorio XI, se regresan para Roma, pero al siguiente año este se muere. Quieren suceder, es decir, reemplazar a este papa, y los franceses pusieron los de ellos y los romanos pusieron los de ellos. Y entonces habían dos papas. Llegó un momento en que hubo un concilio en que hubieron tres papas. Eventualmente en Constantinopla, en el concilio que se hizo en ese lugar, se decidió que iba a haber solamente un papa, Martín V, y entonces él fue el que definitivamente quedó como el papa y se reestableció en la iglesia. Y nuevamente hubo un concilio y en ese concilio se resolvieron todos esos problemas. Pero ahora entramos a un asunto que se llama la teología de la conciliaridad versus el papado. El debate sobre la autoridad no se resolvió completamente sobre el fin del cisma ni los concilios posteriores. Las preguntas sobre la naturaleza y los límites de la autoridad papal y reconciliar han continuado influyendo en el desarrollo teológico y eclesiológico hasta el día de hoy, así como las relaciones entre las diversas tradiciones cristianas a lo largo de todos los siglos. La tensión entre la autoridad papal como la del gobierno era algo que se mantenía siempre en choque. ¿Qué nos referimos con esto de la teología conciliaridad y el papado? Por un lado, la supremacía papal sostiene que él es el sucesor de San Pedro, el apóstol Pedro, y que por lo tanto posee una autoridad suprema e inmediata sobre la iglesia, una autoridad que es tanto pastoral como doctrinal y que nadie está por encima del papa, ni siquiera los cardinales, ni ningún concilio, ni nadie. Por otro lado, el conciliarismo, el concilio ecuménico de personas que no eran necesariamente papas, sino los dirigentes religiosos, ellos decían que ellos estaban puestos en la iglesia para poder gobernar la iglesia en el caso que un papa se corrompiera. Y ese es el conflicto que existía entre ambas personas. Esto se trata ahí mismo del Concilio de Constanza, en donde se hicieron varias decisiones importantes que tienen que ver con esto. Y eso te lo encuentras en su página 125. Por ejemplo, se decretó que los concilios de las iglesias deberían gobernar sobre el Papa. Ordenó la enseñanza condenó, perdón, la enseñanza de Wycliffe. Ahorita vamos a ver un poco de la vida de él. Quemó en la hoguera a Juan Hus, vamos a verlo también eso, bajo falsos cargos de herejía. Eligió a Martín V como el Papa y retiró la elección del Papa de las manos del Colegio de Cardenales. Esto fue interesante. El Concilio de Constanza elige al nuevo Papa, pero sin embargo, este mismo Papa, Martín V, después le quita la autoridad al mismo concilio y al mismo clero, diciendo que solamente él es el que tiene la máxima autoridad sobre la iglesia. Y ahí se puede ver una vez más la corrupción que estaba encabezando a la iglesia católica. Durante este mismo tiempo, por otro lado, empezó a haber un efecto que se le llama el misticismo. De hecho, no me equivoco, esto está cubierto aquí en la página 126 de su libro, El misticismo. ¿Qué es el misticismo? El misticismo no fue necesariamente un movimiento exclusivo de este periodo, sino que tuvo muchas raíces anteriores, incluso desde el tiempo de Bernardo de Claraval en 1090 al 1153. Eso está en su libro de texto, página 126. El misticismo se desarrolló como una respuesta a la adoración fría, formal y pasiva, la cual giraba alrededor de rituales realizados por cleros profesionales. En otras palabras, durante este tiempo, la gente empezó a quejarse de que la manera en cómo adoraban a Dios era una manera fría, apática
y hecha por simplemente el credo religioso, el sacerdote, un profesional. La gente tenía el deseo de querer adorar a Dios sin tener límites, de que tenían que hacerlo a través de un hombre. Ellos querían adorar a Dios con libertad. Y entonces el misticismo promovió ciertas cosas positivas, pero al mismo tiempo promovió ciertas cosas negativas. Por ejemplo, por un lado, promueve la adoración íntima, que la adoración debía ser entre el hombre y Dios y no debía haber un intermediario que interrumpiera dicha adoración. También personalizaba la religión entre el hombre y Dios. Enfatizaba la participación, que la participación religiosa no solamente le pertenecía al clero religioso, los sacerdotes y esta gente que pertenecía a la Iglesia Católica, sino que en realidad el sacerdocio o la participación de trabajar para Dios le pertenecía al pueblo. Ellos rechazaban los ritos y las ceremonias formales que usualmente se daban durante este tiempo y se enfocaban más en Cristo. Todo eso está bueno, es loable, es bueno porque estaban buscando una adoración genuina con Dios, estaban queriendo salir de los esquemas tanto religiosos como políticos, porque la gente se había dado cuenta de que por muchos siglos ya la Iglesia Católica era totalmente corrupta, ya se había corrompido, especialmente para este tiempo del año 1300 a 1500 que nosotros estamos hablando en esta sección. Ellos querían salir de eso, pero en la parte, esa es la parte positiva, pero en la parte negativa, lo que esto trajo fue que se hizo un sobreénfasis en las experiencias emocionales. Ellos ponían por encima de incluso la autoridad misma de la escritura y la revelación de la palabra de Dios, pusieron por encima de ello la experiencia subjetiva, yo, lo que me pasa a mí, mis emociones. Y esto hizo que la gente empezara a confiar más en las experiencias de que confiar en las enseñanzas de las escrituras. E incluso en algunos casos, misticismo llegó o condujo a lo que se le llama el panteísmo. Panteísmo, si usted no sabe, es la creencia de que Dios está en todos lados. Por ejemplo, yo tengo este vaso acá. Y bueno, Dios está en todos lados, entonces Dios está en este vaso, entonces puedo adorar este vaso porque Dios está en el vaso. ¿Me entienden? Entonces Dios está en todos lados. Hay una nube que se mueve, ahí está Dios. Ahí está ese árbol, ahí está Dios. Y esa roca, ahí está Dios. Entonces empezaron a convertir lo que era la adoración de Dios de una mentalidad donde estaba doctrinalmente enfocado en lo que la palabra de Dios nos enseña y empezaron a ver a Dios en todos lados de una manera panteísta. Y esto llevó a una diversidad de otro tipo de cosas como el ocultismo y otros diferentes tipos de prácticas. Pero lo principal es que esta gente basaba sus experiencias o su religiosidad, perdón, en experiencias y no en la fiabilidad y confiabilidad de la palabra del Señor. Y eso, por cierto, hermano, hasta el día de hoy es cierto. A pesar de que esto sucedió hace tantos siglos atrás, hasta el día de hoy es cierto. Muchas personas confían más en sus experiencias de lo que confían en lo que la palabra del Señor dice. Muchas personas hoy pueden llegar a usted y le dicen, me ha pasado a mí, pastor, mire, tuve un sueño y lo toman tal como que si el sueño es profecía bíblica, vaya, pareciera como que si lo leyó directo de la boca del apóstol Juan que escribió el Apocalipsis y lo toman de tal manera. Y muchas personas basan sus experiencias en ese emocionalismo y experiencias emocionales en vez de la confiabilidad y solidez de las escrituras. Ahora, durante este tiempo, vamos a la sección 4 en este bosquejo, tenemos lo que le llamamos los pre-reformadores, críticos de la iglesia en este tiempo. Muchas personas piensan que la reforma empezó con Martín Lutero y eso no es cierto. Mientras que Martín Lutero se le adjudica, por así decirlo, el movimiento, lo que sucedió en este siglo, esto fue un desarrollo que se fue dando a través de los siglos. Y tenemos acá en su libro de texto dos personajes que se mencionan, página 129 y página 130. Tenemos a lo busco acá, Juan Wycliffe y tenemos a Juan Huss. Resulta que los dos son Juan, ¿no? John Wycliffe y John Huss. Estas dos personas sirvieron como figuras que sentaron las bases para lo que iba a ser eventualmente
la Reforma. Entonces miremos cada uno de estos personajes. Tenemos a John Wycliffe en el año 1328 aproximadamente al año 1384. Eso está en su página 129. Este personaje fue un teólogo y filósofo inglés que criticó abiertamente la riqueza y el poder de la Iglesia católica. Él argumentaba que los lujos que el Papa tenía no tenían ninguna justificación bíblica y que de hecho los papas debían despojarse de todo lujo y abogar por una iglesia que fuera tanto más pobre como más espiritual, centrada en las escrituras como la autoridad suprema en materia de fe y de práctica. Las enseñanzas, una de las enseñanzas que Juan hacía, sostenía lo siguiente: la autoridad del Papa, esto está en su página, por cierto, página 129, la autoridad del Papa estaba subordinada a la autoridad de Cristo, decía él, quien era, por en sí, la autoridad de la Iglesia, Cristo, y no el Papa. El gobierno, también decía él, tenía derecho de intervenir y de corregir los abusos y la corrupción de la Iglesia. También decía que la iglesia estaba obligada a seguir el sencillo ejemplo del Nuevo Testamento, especialmente en lo que tenía que ver con el despojo de las riquezas. La doctrina de la transubstanciación era incorrecta, decía él, es decir, en donde el pan y el vino era literalmente la carne de Cristo y literalmente la sangre de Cristo. Él decía que eso era incorrecto, ya que Cristo estaba espiritualmente representado en los elementos y nada más, era una simple representación, no literal. También decía él que la Biblia debería ser leída por todos los creyentes, no tan solamente por el personal autorizado, el clero religioso. También decía que debido a que la salvación estaba basada en la gracia de Dios, todo creyente en Cristo era espiritualmente libre y de igual estimación delante de Dios, y no necesariamente solo el Papa. De hecho, se decía que él tenía el carácter de él, estaba leyendo la historia un poco de él y el historiador justo decía que el carácter, él era una persona muy seria, de muy poco buen humor, es decir, él no andaba contando chisme. De hecho, decían que él era tan bueno como un erudito, pero tan serio como un hígado. Así decía el historiador, porque no le sacaba ni una risa, él era muy recto en todo lo que él hacía. Y una de las razones, de hecho, por la cual a Juan Wycliffe no lo condenaron y no lo torturaron, fue porque él tenía influencia política y tenía gente política poderosa que lo protegía. De otra manera, posiblemente lo hubieran mandado a la hoguera. Una de las contribuciones grandes que John Wycliffe hizo fue la traducción de la Biblia, uno de los logros más significativos durante este tiempo, porque usted debe de comprender que durante estos años, ¿no? De la vida de la iglesia, entre el año 1300, 1380 por ahí, durante estos siglos, no había Biblia en el idioma de la gente. La única Biblia que existía era la Biblia latina y que era únicamente leída, autorizada por un religioso sacerdote. Si una persona como usted y como yo leíamos la Biblia, aunque supiéramos leer latín, que por cierto nadie lo sabía, pero si lo sabíamos leer, usted era condenado a muerte. Solamente el clero religioso podía leer la Biblia y entonces este personaje, John Wycliffe, decía que no, que la gente tenía el derecho a leer la Biblia y él tradujo la Biblia y la tradujo a un lenguaje accesible, el inglés. Ahora, usted puede encontrar esto si usted busca en el internet y busca la Biblia de él, usted va a encontrar la traducción de la Biblia de John Wycliffe. Esto es una de las cosas, sí, que la iglesia hizo fue, que no está en este libro, pero que la iglesia hizo, es que a la muerte de postmodern, es decir, después de que murió, sacaron sus huesos, sacaron su libro y lo quemaron. No lo quemaron en vida, pero lo quemaron muerto. Pero el asunto es que lo quemaron condenando las enseñanzas de él como heréticas. Otro personaje que fue influenciado por John Wycliffe fue este personaje llamado Juan Hus o Jen Hus. Este personaje, 1369 a 1415. También en su libro de texto, página 130. Él fue no necesariamente inspirado por Juan Wycliffe, no necesariamente, pero percibió muchas de las enseñanzas de él y coordinaban con lo que él estaba enseñando en Bohemia, mientras
Wycliffe le estaba enseñando en otro país, él estaba enseñándolo aquí en Bohemia. Y él lo que decía era esto, que la enseñanza de él era que la gente debería regresar eh, a la palabra de Dios como la crítica máxima de la Iglesia Católica. Él estaba siendo inspirado por la enseñanza de Wesley. Él se convirtió en un crítico de la corrupción dentro de la iglesia y abogó por la reforma bohemia. De hecho, se podría decir que Juan Hus intentó ser el reformador que llegó a ser Martín Lutero, pero Juan Hus intentó llegar a hacer una reforma, pero desafortunadamente fue condenado y él sí fue llevado a la hoguera por parte de la Iglesia Católica en el Concilio de Constanza en 1415. Ahora, la muerte de él provocó una serie de revueltas y consolidó el movimiento husita dentro de esa ciudad en Bohemia que demandaba reformas religiosas. Entonces, durante este tiempo que estoy cubriendo la historia de la iglesia, estos dos personajes atacaron dos prácticas de la Iglesia Católica. Una de ellas, las indulgencias, vamos a hablar de eso más adelante, y otra, la corrupción de poder y de dinero que la Iglesia tenía en ese tiempo. Tanto Wesley como Huss criticaron la práctica de vender indulgencias que la Iglesia promovía como medio para reducir el tiempo en el purgatorio a cambio de dinero, perdón. También ellos criticaron seriamente la corrupción, tanto financiera como moral, de la iglesia durante ese tiempo y de algunos clérigos, gente del cleros de la iglesia durante este tiempo. Ellos fueron los que prácticamente sentaron las bases para la reforma que se daría a cabo en el siguiente siglo. Ahora miremos un aspecto que también se cubre acá en el libro y es lo que se le llama el humanismo y el renacimiento. El humanismo y el renacimiento marcaron una época de transformación en Europa, abarcando más o menos del siglo XIV, XV al siglo XVI. Estos movimientos no solo revolucionaron las artes y las ciencias, sino que también tuvieron un impacto significativo en la teología y la práctica religiosa. Este periodo del humanismo y el renacimiento se caracterizó por interés en regresar a los textos antiguos, tanto ya sean religiosos como seculares, ¿no? Y al mismo tiempo se hizo un enfoque en lo que es el individuo y la relación con Dios, también la ciencia, el arte y la tecnología, como veremos a continuación. Durante el desarrollo del el humanismo y durante esta época, ¿no? Se inventó lo que es la imprenta. La imprenta, de hecho, el imprimir libros, la imprenta, fue inventada por Johannes Gutenberg en el año 1450 más o menos. Y eso lo que hizo fue que facilitó la distribución de textos, tanto seculares como bíblicos, pero por supuesto la iglesia y el movimiento cristiano aprovechó este nuevo invento y empezó a utilizarlo para regar y para distribuir literatura religiosa en todo el mundo prácticamente. También se distribuyeron libros humanistas, acelerando lo que es la transformación de ideas reformistas y el surgimiento de la crítica religiosa. También esto lo que hizo fue que empezó a haber una diversidad de movimientos religiosos en el cristianismo, una diversificación, por así decirlo. El cuestionamiento de la autoridad eclesiástica y la accesibilidad de las escrituras contribuyeron a la diversificación del panorama religioso en toda Europa, culminando con la Reforma Protestante y contra la contrarreforma católica durante este tiempo. Ahora, cuando hablamos del humanismo, hablamos de un movimiento intelectual. La palabra humanismo significa que las personas empiezan a verse por sí mismas y a darse valor a sí mismo y a empezar a crecer uno mismo. Empezaron a dejar de tener la mirada en un papa como el máximo o en un rey como lo máximo y empezaron a poner la mirada en ellos mismos como individuos. Entonces el humanismo es un movimiento intelectual enfocándose en el estudio, la recuperación y la difusión de textos clásicos griegos y latinos. Lo que el humanismo hacía era que promovía la visión centrada en el ser humano y sus capacidades, valorando la educación, la cultura y los aspectos morales y éticos de la vida humana.
que de hecho el humanismo es una de las cosas que ha tenido impacto en la sociedad a nivel mundial hasta el día de hoy. Por ejemplo, nosotros hasta el día de hoy valoramos la educación, eso es lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos. Eso hay que estudiar, hay que prepararse. Esos valores, esas ideas de que estudiar, hay que prepararse, eso no nació con tu papá o tu mamá. Eso nació, de hecho, durante el movimiento humanista o humanismo, en donde se promovía el intelectualismo para que la gente se empezara a preparar, a darse valor, a tener autoestima, a tener ética en la vida humana. Eso es lo que ellos querían y a regresar a lo que es la lectura, a empezar a leer, a empezar a aprender a leer, a aprender a escribir, a aprender de ciencia, matemáticas, historia, arqueología y todas las disciplinas que prácticamente hoy nosotros tenemos. De hecho, por causa de este sentido de la literatura, tenemos lo que se le llama una frase conocida durante este tiempo, ad fontes, en una frase latina que significa volver a las fuentes, que resumía prácticamente la esencia del humanismo renacentista. Los eruditas buscaron recuperar y estudiar los textos griegos y latinos en su forma original, lo que llevó a una mejor comprensión de los textos bíblicos y de los padres de la iglesia. Una de las cosas que sucedió, por ejemplo, durante este tiempo, más o menos en el año 1500, Erasmo de Rotterdam fue un erudito griego que él tomó muchas de las literaturas del Nuevo Testamento originales y las tradujo del original a nosotros. Y de hecho, hasta el día de hoy, Erasmus desarrolló un sistema de pronunciación griega que hasta el día de hoy en los seminarios a nivel mundial se enseña la pronunciación erasmia de el griego del Nuevo Testamento. Y entonces fueron figuras que representaron durante este tiempo, ¿no? También durante este tiempo se desarrolló lo que se le llama la crítica textual. Ahora, ¿qué es la crítica textual? La crítica textual es el análisis crítico y comparativo de los manuscritos antiguos que se llevaron para poder llevar una mayor precisión de los textos del Nuevo Testamento y de otros escritos cristianos fundamentales, cuestionando las interpretaciones medievales establecidas. En otras palabras, habían diferentes manuscritos y ellos agarraron una serie de manuscritos, una familia de manuscritos e interpretaban o traducían este manuscrito al lenguaje actual para ver si versiones anteriores a esta eran lo que estos manuscritos estaban enseñando. Eso se le llamaba crítica textual. Y ahí es donde empezaron a examinarse doctrinas como la justificación por la fe, la interpretación bíblica y el llamado a una reforma moral y todo esto, ¿no? Por ejemplo, Erasmo criticó la corrupción dentro de la iglesia y abogó por una vuelta a los principios cristianos originales, enfatizando la importancia de la vida interior y la piedad personal sobre las prácticas exteriores. Entonces, ahí tenemos. Pero aparte de eso, tenemos el aspecto del renacimiento. Y esto posiblemente usted lo habrá visto en sus clases de historia en el colegio en algún momento, ¿no? El renacimiento fue un periodo de florecimiento cultural y científico que comenzó, perdón, en Italia en el siglo XIV y se extendió por Europa hasta el siglo XVII, más o menos. Este renacimiento fue la idea de una transición, de salir de la Edad Media a un mundo moderno. Es lo que ahora nosotros conocemos como lo moderno, el mundo moderno. Bueno, a esto se refiere con el Renacimiento. Había mucho interés por las artes, por las ciencias, por la filosofía, por los inventos. Aquí en el tiempo del Renacimiento, por ejemplo, tenemos figuras importantes como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y muchos otros artistas, científicos y pensadores que empezaron a resurgir durante todo este tiempo y que nosotros tenemos. Usted va a la Basílica de Roma y mira la imagen pintada ahí en el techo, ahí durante este tiempo del Renacimiento fue que se dio todo esto. Ahora, hicimos un pequeño resumen de lo que es la historia de 200 años de la tanto cultura como la iglesia. Quise involucrar bastante lo que es la cultura de lo que estaba sucediendo en este tiempo. Si usted tiene su micrófono encendido, hermano, por favor, apáguelo para que sí, los otros puedan escuchar bien. Miramos los cambios que hubieron. Note lo siguiente, la iglesia se corrompe. Esta iglesia que está corrompida
empieza a formar un problema, por así decirlo, dentro de la iglesia, ¿no? Cristiana, la gente pierde la fe en la iglesia cristiana. Ellos no creen que la iglesia es pura más, ellos piensan que está totalmente corrompida. Y entonces, durante ese tiempo empieza a haber cambios, tanto en la sociedad como en la religión. Pero a la misma vez, mientras está la línea de cambios sociales y culturales, está la otra línea paralela que es la teología, que en esta clase no estamos cubriendo teología histórica, estamos cubriendo teología de la iglesia. Pero quise incluir algunos aspectos de la teología histórica para que usted viera cómo paralelamente lo que estaba sucediendo en el mundo estaba afectando la teología dentro de la iglesia y que de hecho empezó a desarrollarse más. Entonces, vamos a ver algunos puntos doctrinales principales que fueron debatidos durante este periodo que me tocó de esta clase. Miremos acá. Número 1. Tenemos lo que es la justificación por fe versus las obras. Martín Lutero, por ejemplo, y otros reformadores y pre-reformadores enfatizaron que la salvación viene por la fe en Jesucristo, no por obras que una persona puede realizar. Esta doctrina se basaba en la interpretación, perdón, de la Escritura, especialmente en las cartas de Pablo, y contradice la enseñanza de la Iglesia Católica de que la fe y las obras son necesarias para la salvación. Sin embargo, la Iglesia Católica sostenía que, además de tener fe, las buenas obras son esenciales para alcanzar la salvación. Y esta visión se apoyaba en la interpretación tradicional de las Escrituras y los escritos de los padres de la Iglesia. Así también se podría añadir como la misma tradición de la Iglesia y sus interpretaciones de la misma. Que lo que pasa al haber imprenta y a distribuirse el texto sagrado y al hacerlo accesible a la misma gente empezó a leer la Biblia por sí mismo y darse cuenta de que había un problema de interpretación de la iglesia y estaban incorrectamente interpretando lo que las escrituras enseñan en cuanto a este tema. Número 2. También se discutió lo que era la autoridad de la iglesia versus la autoridad de la escritura versus la autoridad de la iglesia y la tradición. Los reformadores argumentaron que solo la Biblia es la fuente de autoridad divina para la fe y la práctica cristianas, un principio conocido como sola escritura. Rechazaron la autoridad igual o superior de las tradiciones eclesiásticas y los decretos papales no fundamentados en las escrituras. Sin embargo, la Iglesia Católica defendía, y lo defiende hasta el día de hoy, por cierto, defendía la tradición. Y no tan solamente eso, sino el magisterio de la iglesia, incluyendo los papas y los concilios ecuménicos, porque ellos dicen que ellos tienen autoridad tanto igual, sino superior a las escrituras. Y esta visión de la iglesia católica sostiene que la iglesia es guardiana e intérprete de las revelaciones divinas, por lo tanto, una persona que está fuera del clero católico, no, su interpretación bíblica no es aceptable. También podemos mirar lo que fue la naturaleza de la iglesia, la eclesiología y el sacerdocio de todos los creyentes. La naturaleza de la iglesia, los reformadores veían la iglesia principalmente como una comunidad espiritual de creyentes, en contraste con la estructura jerárquica y sacramental enfatizada en la iglesia católica. Por ejemplo, en lo que respecta al sacerdocio, todos los creyentes, Lutero introdujo la idea de que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios sin necesidad de mediación clerical o clérica de los cleros, ¿no? Desafiando el concepto católico sacramental. Ellos decían que para acceder a Dios, yo no necesito de alguien, yo puedo ir directamente a Dios. Esa es prácticamente la enseñanza que se estaba dando, mientras que la Iglesia Católica afirmaba que la única manera que uno podía tener acceso a Dios era a través del clero autorizado católico. También se pudieron debatir temas como la Eucaristía, la presencia real, simbólica o memorial de lo que representaba el pan y el vino. Como habíamos hablado, la transintunciación o la Eucaristía. Estaba Cristo ahí cuando sostenía yo el pan y el vino, estaba literalmente sosteniendo la carne de Cristo y tomando literalmente la sangre de Cristo. De eso es lo que se estaba debatiendo.
La Iglesia Católica afirmaba que, enseñaba que en la Eucaristía el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre literal de Cristo. A eso se le llama la transubstanciación. Mientras que algunos reformadores como Zwinglio argumentaron que en la Eucaristía es es solo un memorial, es una representación de algo que sucedió en la última cena y que Cristo está presente de manera simbólica, ¿no? Lutero mantuvo una posición intermedia, por cierto, en esto, enseñando la consubstanciación, donde Cristo está presente con el pan y el vino. Ustedes deben de recordar, si no lo saben, de que Martín Lutero era un sacerdote católico y él creció en el sacerdote católico y él era católico y él nunca tuvo la intención de dividir ni hacer ninguna reforma ni apartarse de la iglesia católica de ninguna manera, sino quería reformar las doctrinas y regresar a la escritura. Eso fue inevitable y inevitablemente hubo una separación, pero entonces hay una enseñanza de él en ese aspecto ahí. Y por último, vamos a ver de una manera breve lo que es la historia de la teología de la penitencia y las indulgencias. La penitencia bíblica. Vamos a hablar de lo que es penitencia y bíblicamente. La penitencia o arrepentimiento, la palabra griega metanoia, es la acción de un cambio de actitud y pensamiento en cuanto al pecado hacia la obediencia de Dios y su palabra. Es decir, el arrepentimiento. El arrepentimiento era parte central del mensaje de Juan el Bautista. Él llamaba al arrepentimiento a todos aquellos que de una manera sincera deseaban encontrar el perdón de Dios. De hecho, después del encarcelamiento de Juan el Bautista y la muerte de Juan el Bautista, Jesús continuó el mensaje y decía, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ahí está la palabra arrepentimiento, que es el concepto de penitencia, es arrepentirse y dar una vuelta, un cambio hacia Dios. Después que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles continuaron el mismo mensaje, exhortando a la gente a arrepentirse de sus pecados, como lo dice Hechos 2:38. Y este fue el mensaje central de la iglesia primitiva y que, por cierto, ese debería ser el mensaje de su iglesia al día de hoy. Las iglesias hoy no están para entretener a la gente y hacer actividades sociales y hacer, aunque esas cosas no son necesariamente malas, ¿no? El hacer actividades sociales y eso, pero el mensaje central de la iglesia es de predicar a Cristo y llamar a la gente al arrepentimiento. En síntesis, en dos palabras, en una frase pequeña, ese es el mensaje de la iglesia. Pero la Iglesia Católica, por supuesto, a través de los siglos se empezó la corrupción y cambia el significado de esto. La penitencia católica ve en la penitencia y hace el énfasis que no estaba en poner la fe en Jesús como Salvador, por lo menos no tan solamente eso, sino el hacer el acto mismo de arrepentirse. Entonces la penitencia no era solamente poner la fe en Cristo, y con eso teníamos, sino el hacer el acto, una acción de arrepentirse para poder recibir penitencia. Según esta interpretación, el arrepentimiento era considerado una obra. Por ende, para recibir perdón es necesario hacer obras dignas de penitencia o arrepentimiento. Ahora, esa palabra dignos de arrepentimiento estaba al margen de lo que un sacerdote considerara digno de que usted debía hacer para poder entonces recibir dicho perdón. Esta doctrina fue confirmada durante una terrible peste. Aquí hay una historia que les cuento brevemente. Durante el año 590, el Papa Gregorio el Grande, hubo una peste, una gran peste que sucedió en una ciudad, ¿no? No me acuerdo del nombre de la ciudad ahora, pero empezó a arrasar con la población y la gente tenía mucho miedo de estas pestes. Imagínense como el COVID, pero no hay cura y la gente se estaba muriendo. Entonces empezaron a arrasar con poblaciones enteras. Gregorio el Grande consideró este papa consideró que la razón por la que estas pestes estaban arrasando con la sociedad, con la población, era por el pecado de la gente. Y entonces, ¿qué es lo que él hizo? Llamó a la gente en su comunidad
para que se arrepintieran, e hizo una convocatoria y toda la ciudad llegó y todos hicieron ayuno y oración, se arrepintieron. Y resulta que, según el historiador Justo González, la gente en ese pueblo no murió. Y por lo tanto, de ahí Gregorio, el Papa Gregorio, entendió, escuché esto que es importante, que cumplir con penitencias satisfacía la justicia y la ira de Dios. Tome esto en cuenta, porque a partir de ahí, entonces la iglesia empieza a desarrollar este concepto de penitencia católica para respaldar la autoridad eclesiástica de imponer en el creyente obras de penitencias. La iglesia afirmó que Cristo le dio la autoridad espiritual para que a quienes remitierais los pecados, les serían remitidos. Y a quienes se los retuvierais, pues les serían retenidos, ¿no? Y bajo esta conclusión, la Iglesia Católica consideró que para la remisión efectiva de los pecados era necesario, uno, arrepentirse de los pecados cometidos. Dos, confesarlos con un sacerdote para obtener un indulto, un perdón. Y tres, abstenerse de volver a cometer este pecado. Ahora, esta idea de una penitencia fue llevada más allá, no tan solamente a lo que era el perdón de los pecados, sino a la indulgencia. Pero había un aspecto importante de esta teología. Fíjese bien, para poder tener la remisión efectiva del perdón de los pecados, era necesario arrepentirse, era necesario hacerlo por medio de un sacerdote y era necesario no volver a cometer pecado. Pero ¿qué pasaba entonces cuando un creyente no confesaba su pecado y moría? No podía arrepentirse porque ya estaba muerto, no podía ir a un sacerdote porque ya estaba muerto y no podía abstenerse de dicho pecado porque ya estaba muerto. ¿Qué pasaba con el impenitente? ¿Qué pasaba con el alma de esa persona? Entonces ahí es donde se desarrolla la doctrina de la indulgencia. La doctrina de la indulgencia. La primera referencia a una indulgencia fue hecha por el Papa Urbano II en el año 1095, prometiendo lo siguiente: todos los que fueran a Jerusalén en una primera cruzada, solo por la pura devoción, podían tener ese viaje por una indulgencia total. Escuche bien esto. En la actualidad, tal vez en tu país, tú mirarás que se hacen procesiones, grandes cruzadas, y la gente hace promesas y caminan de rodillas y hacen todas estas cosas. ¿De dónde tú crees que viene eso? Bueno, esto viene de la idea de este papa, el Papa Urbano II, en el año 1095, que él dijo lo siguiente: si la gente venía a Roma y hacía grandes cruzadas, entonces solamente por esa acción de fe iban a recibir el perdón de los pecados, indulgencias. Ahora, la razón por la que el Papa estaba haciendo eso, ese Papa Urbano, es porque él quería demostrarle al rey en este tiempo de que él tenía poder político y de que si le placía, él podía llamar a masas gigantescas de gente para que pelearan en guerra y demostrar su poder. Y lo hizo a través de esta idea de promover indulgencias. Ahora, esta idea fue el inicio de una gran corrupción en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Para el siglo XIV, la indulgencia pasó de tener un fin espiritual, en comillas, a uno político, social, militar, pero en especial económico. Por ejemplo, el Papa Bonifacio VIII, quien deseaba adueñarse de Escocia, él quería ser rey y dueño, literalmente dueño, así como tal vez usted es dueño de una casa, no, pero él quería ser dueño de un país entero, para demostrar su influencia militar al rey y para mostrar su influencia religiosa, declaró en el año 1300 el gran jubileo eclesiástico. Y durante ese tiempo ofreció indulgencias plenarias a toda aquella persona que visitara el sepulcro de San Pedro en la Basílica de Roma, y la ciudad entera, Roma, se llenó de filigreses que venían de todo el mundo, mostrando el gran poder que este señor tenía sobre la resistencia militar contra el rey en ese tiempo. Para este tiempo, el Papa Juan XIII, estando en guerra contra Ladislao de Nápoles, promovió la venta de indulgencias para costear el apoyo militar.
Y esta es la parte de la decadencia más triste, considero yo, de esto de la indulgencia hacia la doctrina católica. Durante este tiempo, la iglesia lo que hacía era que vendía las indulgencias para que entonces las personas pudieran recibir el perdón de los pecados. Ahora, ¿qué es lo que una indulgencia hacía? En síntesis, una indulgencia hacía lo siguiente. Si una persona moría en pecado, estaba en el purgatorio. Entonces, la gente hoy, si la gente viva, si pagaba dinero al sacerdote, entonces con ese dinero podían absolver los pecados de esta persona que estaba en el purgatorio y moverlos del purgatorio y llevarlo al cielo. Esa era prácticamente la enseñanza. Incluso Juan Hus, aquel que fue condenado por el concilio en Constanza, él pagó. Él era un fiel creyente en ese tiempo y pagó indulgencias. Sin embargo, 20 años después, él mismo confiesa la corrupción de la indulgencia y rechaza, se arrepiente de haber hecho eso porque entendió que todo era una farsa. Para el siglo XV, las indulgencias no eran más que un negocio corrupto utilizado para fines personales. Por ejemplo, el Papa Inocencio VIII dio autoridad a sus hijos de vender indulgencias. Ya se convirtió en un negocio familiar, qué triste. Y la venta de indulgencias se volvió un negocio deschafatado, decía el historiador González. De hecho, el Papa León X, soñando con terminar la construcción de la Basílica de San Pedro, autorizó al dominico Juan Tetzel vender indulgencias con tal de pagar a la iglesia el 50% de las ganancias. Ahora, este dominico no es que de República Dominicana, mis queridos hermanos, sino que era de una orden, la orden de predicadores eh, que venía del fundador Domingo de Guzmán. Este fundador Domingo de Guzmán instaló una cruzada de predicadores en el año 1216 más o menos, en donde eran como evangelistas y que se vestían de una manera pobre y con nada más harapos y predicaban de esa manera. Bueno, entonces de ahí vino una línea de predicadores de la iglesia en ese tiempo. Y aquí es donde estaba este tal Dominico Juan Tetzel que vendía indulgencias. Y él se iba a las calles de Roma. Es muy interesante esto. Él se iba a las calles en este tiempo, en Europa y en estos lugares, y él iba con un tambor, él iba pegando al tambor y iban cantando en la calle, y entonces él decía algo así: más limpio que al salir del bautismo. Imagínese, usted decía que más limpio que salir del bautismo. O más limpio que Adán antes de caer. Que la cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz de Cristo, decía la canción de él. Y que en el caso de quien comprara indulgencias para un pariente difunto, decía él, tan pronto como las monedas suenan en el cofre, el alma sale del purgatorio. Y entonces la gente vendía sus propiedades, vendía sus negocios, vendía sus animales, vendía todo para poder sacar a sus familiares del purgatorio, vaya, hacia el alma del hombre del purgatorio, hacia la salvación. Y ese fue Juan Tetzel, el que vendía estas indulgencias y fue un total descarado, en inglés se le dice con artist, es un estafador, un mentiroso, una persona que no representaba ningún aspecto de la iglesia. Y todo esto, especialmente la indulgencia, es lo que nos lleva a Martín Lutero, pero esa será una clase para la próxima semana. Bueno, mis queridos hermanos, sé que tuve que ir volando. 200 años en 1 hora y media. Am, la historia de la iglesia es muy linda. Si usted puede de alguna manera conseguir este libro y leerla, es muy bueno, se lo recomiendo. Es por Justo González. En una clase de historia que recibí, decía el profesor: es triste que dentro de la cultura hispana nosotros sabemos muy poco de lo que tiene que ver con la historia de la iglesia. De hecho, los 1000 años de oscuridad de la iglesia, del año 500 hasta el año 1500, es muy desconocido para nosotros.
No sabemos cómo se desarrolló la teología durante ese tiempo. No sabemos quiénes fueron las figuras principales durante ese tiempo. Tenemos muy poco conocimiento raquítico en lo que tiene que ver con la historia de la iglesia. Entonces quiero animarlo a usted de leer su libro. Vaya, por lo menos lea este libro que está bien cargado también, pero puede respaldarlo con otros en un tiempo. Hágalo como un hobby. Agarra este libro. Ya voy a leer esto media hora a la semana, una hora a la semana y puede irse educando en lo que tiene que ver con la historia de la iglesia y eso le va a dar una riqueza en su prédica y en su teología y en su entendimiento de cómo nosotros hemos llegado hasta el día de hoy. Bueno, creo que hasta aquí voy a terminar. Mi querido hermano, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta antes de terminar con esta clase. Tengo una Sí, pregunta. bueno, Sí, bien, Darío Ortega de República sí, Dominicana. hermano. Sí, Pastor Marlon, la indulgencia todavía la practican. sí, Yo conozco personas que pagan 5 y 6 misas a sus familiares difuntos sí. con la esperanza de que van a resucitar o le van a perdonar los pecados. Todavía eso lo practican. Y todavía es sostenido por la iglesia como una práctica válida. Ellos no han rechazado, a pesar de la reforma y todo eso, ellos no han rechazado la indulgencia como algo herético. No reconocen el pecado y ellos dicen que es aceptable. Sí, Sí, y en cuanto a la enseñanza de hoy, me aprendí mucho en este periodo porque el Papa Bonifacio 8, que quería igualarse a Dios, tuvo problemas y recibió su galleta y todo. Entonces ya después, ya 25 años más tarde, Juan Wycliffe sí, empezó con la reforma, que fue el primero que lo hizo, pero él no lo llevaron a la hoguera, pero él fue sofocado. Y sí, entonces ya sí, 20 años más tarde, lo sacan de la tumba y entonces lo martirizan y tiran la ceniza al río. Y después viene el Juan Hus y sigue con la misma ordenanza. Y entonces Martín Lutero se inspira en ellos dos, que yo pensaba siempre que era Martín Lutero. Por eso es bueno leer y esto, estos estudios son muy buenos que instruyen a uno. Dios le sí, correcto. bendiga. Sí, gracias, hermano. Muy bueno. Pastor Ángel. Sí, gracias por compartir la clase esta noche. Es intrigante la historia del cristianismo porque se asume, y de acuerdo a esta clase y los libros que generalmente usamos en seminario y demás, se hace mucho énfasis en la historia, en la línea principal que nos lleva al catolicismo y todo lo que usted ha abordado en poco tiempo hoy, de tantos años. Pero digo que es intrigante porque hay también historiadores y eruditos que reconocen que no necesariamente todo se mantuvo en la línea de desarrollo del cristianismo de la iglesia en lo que llega a ser la iglesia católica y después todo lo que hemos abordado esta noche, sino hay de grupos paralelos que existieron. De hecho, hay un libro famoso que es muy controversial, un libro muy controversial, que es El rastro de la sangre, que fue escrito para probar que hubo de la iglesia apostólica a lo largo de todo el tiempo, de todos los siglos. Sí, en este caso, pues trata de identificarlo con iglesias de una práctica más tirando a bautista que otra cosa. Bueno, el pastor era un pastor bautista el que lo escribió. Pero lo que quiero preguntar con esto es, con todo lo que estoy diciendo, es, ¿por qué no se considera, por qué se aborda solamente la historia del cristianismo en todo su desarrollo con lo que tiene que ver con la línea que llega a ser el catolicismo y luego, obviamente, el protestantismo y todo lo que se deriva de ello? Cuando también hay documentación histórica de que hubo grupos a lo largo de toda la historia que nunca estuvieron ni siquiera vinculados con el catolicismo. Y lo que me intriga es por qué se le da tanta relevancia a lo que tiene que ver con el catolicismo y se obvia estos grupos que fueron marginados, muchos, y muchos de ellos no subsistieron, no pasaron de más de 20, 30, 40 años de existencia, pero estaban ahí y nunca estuvieron vinculados al catolicismo, ni salieron del catolicismo, ni estuvieron vinculados al catolicismo. Por ejemplo, hay un libro que se llama
Cristianismos Perdidos, que explora todas estas formas de cristianismo que existieron en los primeros siglos y que no llegaron a ser parte de la corriente principal. Cristianismo Perdido creo que lo escribió Ehrman, algo así se llama el hombre. ¿Qué El puede pastor decirnos de de eso? Herman. Sí. Sí, el pastor de Herman. Pienso que, hermano, en parte lo que tiene que ver con la percepción de la iglesia se enfoca más en la iglesia católica por el enfoque predominante que ésta tuvo a nivel mundial, ¿no? En lo que tiene que ver con la historia y el desarrollo de la iglesia, que fueron los que tuvieron la mayor dominio, por así decirlo, o parte en la historia de lo que tiene que ver con concilios, como el concilio de Milán, el concilio de Trento, eh, la reforma misma, ¿no? La reforma misma se desprende de la corrupción de la Iglesia Católica con Martín Lutero. Entonces pienso que en parte sí tiene que ver con ese aspecto de que la influencia mundial que ha tenido, ¿no? A través de la historia de la iglesia. Ahora, creo que no le hacemos justicia a la historia cuando hacemos No, eso nosotros no, estoy como de acuerdo, historiadores, correcto. porque, No. porque estamos obviando una parte que a lo mejor, porque nosotros, por ejemplo, podemos preguntarnos eso mismo que usted dijo hace un ratito, en relación al desconocimiento en un sentido general que hay de la historia del cristianismo en la comunidad latina. Yo tengo mi punto de vista en eso, pero bueno, pero nos enfocamos entonces solamente en lo que tiene que ver con el catolicismo. Y cuando hablamos de que hay desconocimiento, bueno, la historia, obviamente la supremacía, por decirlo de alguna manera, lo tiene el catolicismo en todo su desarrollo. Pero hay una parte de la historia que no podemos obviar, porque nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la relevancia de nosotros? Si todo esto tiene que ver con el catolicismo y el desarrollo del catolicismo y nosotros de alguna manera nos están vinculando al catolicismo, ¿cuál es la relevancia que tiene entonces para nosotros conocer la historia? Obviamente, sabemos el dicho ese que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Pero lo que quiero decir es, eh, debe abordarse esa otra temática. Es decir, el catolicismo fue dominante, fue imperante y se degradó y pasó todo lo que pasó. Pero desde el tiempo de los apóstoles hubo grupos que no estuvieron vinculados al catolicismo, ¿no? Y muchos de ellos, como dije, no subsistieron, pero el Hermann que yo estaba hablando es un teólogo alemán, es un historiador alemán, no el Ah, pastor de Hermas, era Hermann, Hermann, E-R-H-M-A. Esa es mi inquietud, tú sabes, mi inquietud es que es intrigante la historia del cristianismo, obviamente, pero si nosotros solamente enfocamos en el desarrollo del cristianismo, en todo el proceso de llegar a ser catolicismo y luego a todos los movimientos de reforma que hubieron, Martín Lutero obviamente no fue el único, este, pero hay paralelo a eso, hay otros grupos que yo creo que sería interesante, pienso yo, que se abordara también esa parte de la historia. sí, sí, pienso igual. Es bueno enriquecerse. Pienso que en parte tiene que ver, asumo yo, por ejemplo, del dominio en Francia o en Europa, mejor dicho, con el envío de Cristóbal Colón a las Américas y llevando el catolicismo a través de esas encursadas, tiene que en parte ver con nuestras raíces, ¿no? Querramos o no. Pero sí estoy de acuerdo con usted de que hay mucho más en la historia de que hay que explorar. Definitivamente sí, estoy de acuerdo con usted. Gracias por tu comentario, muy, muy bueno. De Gracias, hecho, gracias. eso nos anima a nosotros a entender dos cosas. Una, que nos hace falta mucho saber de lo que es la historia, no tan solamente la historia en este ángulo que lo que miramos hoy, sino en realidad de la historia en su totalidad de la iglesia, ¿no? En la historia de la iglesia, en su imagen grande. Y dos, es el incentivo de querer seguir aprendiendo y educándonos en esa área. ¿Alguien más que tenga algún comentario o pregunta? No estoy checando el chat y no veo a nadie. Ok, excelente. Si no hay comentario, espero que esto, hermano, les haya ayudado en alguna manera a ustedes
a ver un poco de la historia. De nuevo, es rápido, estamos hablando de 200 o casi 300 años en un vuelo de pájaro, pero intentamos cubrir lo más que se puede en este corto tiempo. No sé si alguien más tiene su micrófono abierto y quiere decir algo. Sí, tengo una pregunta, Dios bendiga. Yo le ¿Me digo, hermano. escucha? Sí, Te habla el pastor Teuri de República Dominicana, Barahona. sí, hermano. Le pregunto, ¿se le llama tiempo de oscuridad o oscurantismo desde el año 500 hasta el año 1000 después de Cristo? Y es una referencia a lo que tiene que ver a todo tipo de herejías que fueron introducidas dentro de la iglesia, claro, por la propia iglesia, y también por el descaecimiento moral y espiritual en el cual la iglesia se envolvió. Esa es la referencia del tiempo de oscurantismo o el tiempo de oscuridad. Se lo explico. El término tiempo de oscuridad o de edad oscura, como quiere decirlo, the Dark Ages, le dicen en inglés, se ha utilizado tradicionalmente, ¿no? Para referir a un tiempo en Europa de la caída del Imperio Romano del Occidente alrededor como a finales de los años 1400 por ahí, en algún tiempo, hasta el tiempo del Renacimiento en el siglo XIV. Entonces estamos hablando, si lo redondeamos, como del año 500 al año 1500, ese bloque que está ahí. ¿Qué es lo que sucede durante ese tiempo? Suceden dos tipos de movimientos, lo que se le llama el movimiento de la alta y la edad alta y la edad media baja, ¿no? Baja. Entonces, durante este tiempo, lo que sucede es que la iglesia en sí se corrompe. Se corrompe por causa del poder, se corrompe por causa de la inmoralidad, se corrompe por causa de haberse alejado de las escrituras, por lo menos no la manera en como los apóstoles y los primeros padres apostólicos o los primeros padres de la iglesia estaban dispuestos a morir por la iglesia, ¿no? En este caso llega un tiempo en donde los historiadores, ¿no? Ellos marcan esta sección como un tiempo en donde la iglesia sufrió un tiempo de oscuridad espiritual, vaya, por así decirlo. Ah, y estaba marcado específicamente por aspectos de declives morales. Pero también no tan solamente eso, sino habían invasiones, guerras, pestes, declives económicos, ¿no? Entonces, todas las áreas habían sido afectadas: agricultura, tecnología, la teología, el arte, la arquitectura, todos los aspectos económicos. Eh, del establecimiento de universidades y de pensamientos. Entonces, es un tiempo en donde era de mucha incertidumbre y se podría decir que la iglesia en sí no reinó. En ese tiempo no estaba en su apogeo máximo como iglesia. Entonces, sino que cuando llegamos hasta los años 1500 de la Reforma es cuando empieza a resurgir nuevamente y empieza a contrarrestar todos esos aspectos morales, políticos, sociales, corrupción, etcétera, etcétera. A eso se refiere, hermano. Entonces estamos hablando del tiempo 500, por ahí, 1500, 1000 años. Entonces se puede decir que la iglesia, doctrinalmente hablando, se mantuvo pura desde el tiempo de los padres apostólicos, que son los herederos de la fe de los apóstoles, y luego a quienes se le denomina también los padres de la iglesia, que sería desde el año 300 hasta el año 400, entrando al año 500, podría decirse. Ah, más o menos, mire, okay, lo podemos dividir de la siguiente manera, en lo que es la historia. Ah, tenemos los apóstoles, ¿no? Tenemos los apóstoles. Y estos apóstoles, ese se le llamaba el tiempo de los apóstoles, ¿no? Que fue hasta finales con el apóstol Juan, a finales del primer siglo, es decir, en el año 96 al año 98, que más o menos que se estima que el apóstol Juan, el último apóstol que escribió el libro de Apocalipsis, el último apóstol, está vivo. Las personas que ellos enseñaron, a ellos, estos discípulos de los apóstoles, se les llama padres apostólicos. ¿Por qué? Porque fueron discípulos directos de los apóstoles. Por ejemplo, el discípulo de Juan, Policarpo. Y entonces, estos apóstoles puede ser que van
los padres apostólicos, perdón, van de como el año 98, el año 100 después de Cristo, al año 150 más o menos después de Cristo, unos 50 años. Es el tiempo de los padres apostólicos. Ahora, por padres apostólicos, quiero que entiendan algo también. Por padre no es el concepto padre de la Iglesia Católica, sino que así se le llamaba, número uno. Y dos, se le llamaba apostólicos no porque eran apóstoles, sino porque eran discípulos de los apóstoles, que quede claro. Ahora, después, cuando estos padres apostólicos fallecen, empieza la siguiente generación del año 150, 170 por ahí después de Cristo, hasta algunos opinan el año 750, otros opinan el año 850 después de Cristo. A eso se les denomina los padres de la iglesia, los padres de la iglesia, que llega hasta ese tiempo, ¿no? Y después de ahí tenemos ese tiempo del año 1000 a 1500 que ya no sé ni yo cómo se le llama para serlo honesto, pero entonces tenemos los padres de la iglesia, que sería el año 150, 170, hasta algunos dicen 750, otros dicen 850, 900 tal vez, por ahí casi finales de los 1900, de los 900, perdón, sería el padre en la época o la temporada de los padres de la iglesia. Así es, hermano. Ok, gracias. A la orden. Alguien puso una pregunta aquí que dice, ¿qué significa la Ocaris Días? No sé, hermano, qué significa la Ocaris Días. No sé Sí, qué. O la Eucaristía. eu- Eucaristía quiere decir acción de gracias, realmente es lo que es. Pero es la celebración, la comunión al Sí, porque estilo católico. Oscaris Díaz, no sé quién es, no sé quién será ese cantante. Ya. Hermano, perdone que lo interrumpa un momentito, Sí, sí, pastor, pero la pregunta que hizo el hermano confirma la inquietud que yo tenía, porque si solamente trazamos la historia del cristianismo desde la perspectiva católico-romana, entonces tenemos una iglesia que fue pura hasta el año 300, luego se corrompe, es impura, y entonces, desde mi punto de vista, pienso yo, si ignoramos esa otra parte de la historia, y yo me equivoqué, porque no, el historiador que cité ahorita incluso es un ateo, tiene raíces cristianas, pero Jenkins Phillips fue el que yo estaba tratando de mencionar, porque tienen dos libros parecidos. Eh, sí. La historia perdida del cristianismo, creo que Philip Jenkins o Jenkins Phillips, algo así. Pero si ve, eso es lo que me preocupa a mí, o me inquieta, mejor dicho. Si solamente miramos la historia del cristianismo desde el lente católico romano, entonces vamos a tener una iglesia que fue fundada por los apóstoles, pura hasta cierto tiempo de la historia, se corrompe, es impura, luego vienen los movimientos de reforma y entonces pues como que se vuelve a purificar de nuevo, ¿no? Y esa es la idea. Pero si nosotros consideramos que paralelo a este catolicismo histórico, este desarrollo histórico, hay grupos que fueron marginados incluso en otras regiones, África y en otros lugares, que mantuvieron una línea más orgánica, más paralela a lo que el cristianismo primitivo era, que no fueron vinculados a los católicos. Entonces va a decir, bueno, la iglesia siempre ha sido pura, siempre fue pura, ¿no? Pienso yo. Sí, no, no, correcto, pero lo que pasa es que si nosotros partimos de los primeros padres de la iglesia, los padres apostólicos y los padres de la iglesia, hay una línea, ¿no? Que eventualmente esa línea se corrompe, pero entonces lo que nosotros estamos siguiendo a través de la historia, por ejemplo, ahora es siguiendo esa línea. Y te tiene razón, está correcto. Si nosotros trazamos esa línea, hay personas que durante todos los siglos siempre hubieron personas que protestaron. Sería darnos la tarea de investigar por siglos quién protestó y en qué y cómo lo terminaron prácticamente asesinando. Pero eso sería una clase para otro tiempo. Aquí, ok, déjeme chequear rápido el chat antes de que no sé si se me pase algo. Dice aquí el hermano Jerry, debemos trazar una línea histórica investigativa sobre quiénes estuvieron dentro de la iglesia en resistencia a las falsas enseñanzas. Excelente, mi hermano, sí, definitivamente.
Cuando termine de investigarlo, me lo compartes. Sería buenísimo. A mí me encanta, hermano, esto es lindísimo. Y les ayuda a ustedes a entender más la riqueza de la historia. Ok, creo que vamos a respetar el tiempo para los demás hermanos. Hasta aquí terminamos. Mis queridos hermanos, gracias por su tiempo. Vamos a orar para ser despedido. Le agradezco su tiempo por haber estado conectado. Dios mediante, nos miramos en la próxima clase. Permítame orar. Padre, gracias por el tiempo que me permitió de estar con mis hermanos y de revisar una vez más esta historia tan interesante del desarrollo no tan solamente de la historia, sino de la teología y hasta el punto en el cual nosotros hemos llegado el día de hoy. Sabemos que esta historia sigue desarrollándose y un día más adelante, posiblemente si usted no ha venido, ah, habrán personas que mencionarán el desarrollo de la iglesia en el siglo XXI. ¿Y qué se dirá durante ese tiempo? Bueno, Padre, le doy gracias porque podemos hoy revisar esto. Que sea de bendición para nosotros, para mis hermanos que ya sea estuvieran conectados con nosotros fielmente hasta el último minuto o bien aquellos que están viendo esta grabación. Le pido que los bendiga, Padre, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos. Pasen muy buenas noches y que el Señor los guarde.